y para ello pediremos ayuda a Heidegger, a Nicolás de Cusa, a los griegos y su visión de la verdad, y a la filosofía en general. La verdad es uno de los aspectos más vinculantes de la filosofía y ha sido uno de los grandes temas en donde los pensadores de todos los tiempos se han preocupado. Y sigue siendo en nuestros tiempos un tema a analizar, aunque estemos atravesando la era de la posverdad o de la relatividad. Y la verdad nos ofrece a veces un absoluto que no permite relativos. Sin más preámbulos, los dejo con la verdad. Cuando Carl Jung utilizaba el test de asociación de palabras, en el cual utilizaba una palabra como estímulo para que algún paciente respondiese, él anotaba la respuesta y daba otra pregunta. En realidad eran 100 palabras de estímulo las que utilizaba. Y ante cada palabra, las personas debían responder y decir en voz alta lo primero que le venía a la mente de forma rápida y automática. Jung anotaba las respuestas, pero no solo anotaba las respuestas, sino que anotaba el tiempo de respuesta. Si el interlocutor se ponía incómodo, cómo era su expresión facial, cómo era su mirada, cómo era la postura. Se fijaba si hacía silencio, se fijaba si repetía la misma palabra que era estímulo. Por ejemplo, si decía casa, el otro podía repetir hogar, pero también podía repetir casa. Así que todo eso él lo usaba con la finalidad de poder encontrar traumas subyacentes en el paciente. También utilizaba un galvanómetro, que es un instrumento para detectar y medir la corriente eléctrica. Es decir, si se alteraba cuando la persona que tenía puesto este instrumento en su cabeza y conectado también a sus muñecas, si había una alteración cada vez que daba una respuesta. Muchas de estas técnicas utilizadas por Jung después fueron utilizadas por los servicios de inteligencia y las policías de los diferentes países para detectar cuando alguien mentía, es decir, el famoso detector de mentiras que tanto hemos escuchado y que lo hemos visto en muchas películas. Ahora bien, de este experimento y de muchos otros que fueron utilizándose en la tradición psicológica, hay que pensar que psicoanalítica, psicológica y terapéutica, ¿no? Hay que pensar que esto tiene una tradición de 100 años más o menos. Entonces, ahora uno puede tener su propio test de la verdad o su propio detector de mentiras. Así que aquí van algunos tips para poder saber cuando alguien nos miente o nos dice la verdad. La mejor forma de saber cuando alguien nos dice la verdad o nos está mintiendo es mirándolos a los ojos. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, depende hacia dónde mueva sus ojos, es si la respuesta es construida o si la respuesta es un recuerdo. Por ejemplo, si alguien le pregunta a una persona ¿qué hiciste ayer? Depende para el lado que mire si está construyendo una respuesta o si está recordando lo que hizo. Estas son claves muy desarrolladas por la programación neurolingüística. Entonces, si alguien mira hacia arriba y la derecha, quiere decir que está construyendo visualmente un pensamiento. Es decir, que no está recordando. Básicamente, si alguien nos responde a una pregunta que le hicimos mirando hacia arriba y a la derecha, nos está mintiendo porque está construyendo la respuesta. Por supuesto, si la pregunta refiere a algo que hizo o que sucedió. Ahora, si está mirando hacia el ángulo superior izquierdo del ojo, quiere decir que está recordando. ¿Qué pasa si está mirando en forma horizontal? Es decir, no hacia arriba, sino hacia el costado. Si mira hacia el costado derecho, está teniendo un acceso auditivo que también está inventando. Es decir, que está construyendo. Y si lo está haciendo para el lado izquierdo, está recordando. Ahora, si mira para abajo hacia el lado izquierdo, puede ser que esté teniendo un diálogo interno para saber qué responder. Y si lo hace hacia el ángulo inferior derecho, está teniendo lo que se llama un acceso
kinestésico, es decir, que está recorriendo las sensaciones. Ahora bien, podría ser que haya personas que tengan estos accesos oculares invertidos, es decir, en general es así, pero también podría ser al revés. Lo mejor que puede hacer uno para saber si esta persona es una persona que tiene invertido el acceso ocular, podría ser una pregunta que sepa la respuesta, y entonces vaya a ver si cuando recuerda, mira hacia la derecha, hacia arriba, quiere decir que está invertido el esquema. Bueno, es muy interesante y espero que les sirva para descubrir quiénes les dicen la verdad y quiénes no. Como anécdota para terminar, respecto a la asociación de palabras que empezó Jung, de donde nacieron los test de la verdad, en el año 2013 la neurociencia comprobó que el test de palabras generaba respuestas neurológicas muy reveladoras en las personas, en áreas como la amígdala cerebral, la ínsula y el hipocampo. Sabemos que la neurociencia estudia a través de imágenes el cerebro. Hoy vamos a seguir hablando de Nicolás de Cusa, aquel filósofo que nació en el año 1401 y que en su época se animó a decir que la Tierra no era el centro del universo, ya que si el universo es infinito no puede tener centro. Solo aquello que es delimitado puede tener un centro, por ejemplo, una circunferencia. E incluso también se animó a decir que, siendo el universo infinito, tampoco el Sol podría ser el centro del mismo. Es decir, ya en aquel año hablaba de lo absurdo que podía ser la teoría heliocentrista. Pero hoy nos vamos a ocupar de la idea que tenía Nicolás de Cusa acerca de la verdad. Y hace algo muy similar a lo que había hablado en su docta Ignorancia acerca de lo que era Dios como algo absoluto. Y él va a decir que la verdad es algo absoluto e infinito, que no lo podemos abordar desde nuestra razón, pero que sin embargo podemos acercarnos a ella, por aquel deseo que tenemos los seres humanos de encontrar siempre la verdad, de querer saber siempre la verdad. Y para llegar a la verdad, Nicolás de Cusa nos da la siguiente idea, en la cual nos dice que aquel Dios que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, no es que ha creado a un hombre físico a su imagen y semejanza. Él dice que aquella imago Dei, imagen de Dios, no es una imagen de un hombre con sus extremidades y su cabeza, sino que lo que Dios ha hecho a su imagen y semejanza es al mens, que es una palabra indoeuropea. Él no usa la palabra homo, la palabra latina que representa a hombre, sino que a la palabra mens, que será la raíz de mentis, que es mente en latín, pero que a su vez será la misma palabra que dará significado al concepto de hombre en alemán, Menschen, y que dará significado al concepto de hombre en inglés, men. Es decir, que lo que Dios hizo a su imagen y semejanza en el hombre es la mente, no el cuerpo físico. Entonces aquí él nos va a estar hablando de una mente creadora, de una inteligencia creadora. Algo totalmente inaudito para aquel momento. Nos está hablando de esa primera energía primigenia que no es más que una inteligencia que está por encima de todo, una inteligencia absoluta, que se derramó en los hombres. Él dice, Dios se explicó en la humanidad. Explicar quiere decir desplegar, literalmente. Entonces, Dios se desplegó en la humanidad. ¿Y qué es lo que desplegó? Su propia mente. Es decir, que cada ser humano es una parte de la mente divina de Dios o de aquella inteligencia superior. Pero nosotros, como individuos contractos, como plurales y no absolutos, como la verdad, solo podemos tener conjeturas de la misma. No podemos tener la verdad absoluta. Lo que cada uno de nosotros tiene es tan solo una conjetura de la verdad,
Esto resulta sumamente interesante porque hoy en día solemos decir, cuando tenemos una discusión, esta es tu verdad, o vos tenés tu verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Pero Nicolás de Cusa nos dejó dicho ya hace 600 años que ninguno de los dos posee en realidad la verdad, sino apenas una conjetura de la verdad. Y la mentira será una conjetura falseada y el error una conjetura equivocada. Pero ¿de qué manera nosotros, como seres contractos, como seres plurales, podemos acercarnos a la verdad absoluta? Aquella verdad que fue desplegada, aquella verdad que en cierta manera se desplegó, al igual que Dios, en los hombres. Si cada uno de nosotros posee, en cierta medida, una pequeña parte de la verdad absoluta, Nicolás de Cusa nos va a decir que la forma de poder acceder a la verdad va a ser haciendo el gesto contrario. Es decir, así como Dios se explicó en la humanidad, se desplegó en la humanidad, ahora la humanidad deberá plegarse en lo absoluto, en Dios, para llegar a la verdad. ¿Y cómo sería este gesto? Si nosotros somos la explicación, si estamos explicados de Dios, entonces deberemos implicarnos mutuamente, deberemos complicarnos. Y entonces será a través de lo social, que por definición es complicado, que debemos acceder a la verdad. Por lo tanto, cada vez que nosotros querramos descubrir la verdad, no podremos hacer más que sumar conjeturas, sumarnos en lo plural, en lo alteridad. Está hablando en el año 1400, en aquel siglo anterior al Renacimiento, de que sólo a través de la alteridad, del encuentro con otro y del diálogo con otro, vamos a poder sumar nuestras conjeturas para llegar a una verdad en común, a un entendimiento común. Y este entendimiento común solo lo podemos lograr con un grado de esfuerzo, complicándonos. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad debe ser, por definición, y en sí misma, complicada. Nos despedimos con una frase de Nicolás de Cusa que nos muestra cómo no es a través del intelecto que vamos a llegar a la verdad, sino a través de un camino diferente, de una experiencia diferente, como la que nombró en su docta Ignorancia. Y esta frase dice así: tendrá en cuenta la afirmación de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, pues en efecto, con el sentido mide las cosas sensibles, con el intelecto las inteligibles, y las que están por encima de las inteligibles las alcanza yendo más allá del intelecto. Hoy vamos a hablar de la verdad, pero la verdad desde dos tipos de concepciones distintas. Una de esas concepciones será la de la Grecia clásica y la otra la del pueblo hebreo. Para los filósofos griegos, la verdad era algo que comenzaron por buscar frente a la falsedad, frente a la ilusión, frente a la apariencia, etc. La verdad era idéntica a la realidad, y la realidad era considerada como idéntica a algo que es permanente, a algo que es, a lo eterno, a lo que es siempre. Lo permanente es concebido como lo verdadero frente a lo que cambia. Por lo tanto, no es necesariamente falso lo que cambia, sino que es aparentemente verdadero, sin ser totalmente verdad. Y esta verdad es sólo accesible mediante la mente, no mediante los sentidos, o sea, mediante el pensamiento, a lo que los griegos llamaban la visión inteligible. Por otra parte, el pueblo hebreo utiliza la palabra emuná para referirse a la verdad, que es primariamente una seguridad, o mejor dicho, confianza. La verdad de las cosas no es entonces la realidad frente a la apariencia, sino la fidelidad frente a la infidelidad. Verdadero es, entonces, para el pueblo hebreo, lo que es fiel, lo que cumple o lo que cumplirá su promesa. Y por eso Dios es lo único verdadero, porque es lo único realmente fiel. Esto quiere decir que la verdad no es estática y que no se halla
en el presente, sino en el futuro, mientras que para los griegos esta verdad es eterna, es decir, no tiene presente, ni pasado, ni futuro, sino que es. Para los hebreos la verdad será. Por eso aparece en sus oraciones siempre la frase así sea, es decir, amén. Y algo interesante que quería agregar era que los pueblos indoeuropeos, algunos de ellos, tenían la palabra verus como expresión de una confianza. Por lo tanto, existe la posibilidad semántica, es decir, que hay un vocablo similar al de verdad, al de veritas, latino, pero es indoeuropeo. Y entonces podríamos unir que la verdad provenga de dos raíces, de la raíz indoeuropea y de la raíz latina, y entonces, en cierta manera, expresen estas dos corrientes clásicas, por un lado la hebrea, confianza, y por la otra, la griega, el ser mismo de las cosas más allá de la apariencia. Me despido con una frase de Friedrich Nietzsche, que no habla de la verdad sino de la mentira, y en realidad del que usa la mentira, es decir, el mentiroso, pero nos habla un poco de esta idea griega, y dice así: el mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real. Y como siempre, cada viernes tenemos a nuestro querido filósofo, pedagogo y un gran narrador de la historia, Hernán Melana. Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo de la Llaga. Hoy quería hablarles acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Generalmente tenemos muchas discusiones con personas en donde saldamos las diferencias diciendo esta es tu verdad y esta otra es la mía, o tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Pero en realidad eso no es más que abrir la puerta a la posverdad, que no es otra cosa que argumentar en favor de lo que uno siente que es verdad. Es decir, hemos relativizado la verdad, pero si relativizamos la verdad, también relativizamos la mentira. En filosofía se suele hablar de creencias justificadas en lugar de verdad. Uno debería decir, esa es tu creencia y esta otra es la mía, pero la verdad debe ser demostrable. Por lo tanto, lo que generalmente tenemos cuando queremos argumentar son creencias justificadas. Justificadas porque uno puede tener algún tipo de experiencia que pueda demostrar que eso que dice tiene cierta tendencia a la verdad, y el otro también. Entonces la pregunta es, ¿cómo accedemos a la verdad? A mí me gusta mucho la solución que hace 600 años, nada más y nada menos, nos dio Nicolás de Cusa, cuando dijo que el ser humano y la verdad son de naturaleza distinta, porque la verdad no es relativa sino absoluta, y el ser humano es contracto, es aquello que no puede ser absoluto porque es un individuo, pero que si quiere acceder a la verdad tiene un camino. Y él escribe un libro que se llama La Docta Ignorancia, que ya invita a pensar, puesto que es una contradicción en sí misma, ya que doctor es aquel que sabe y ignorancia es lo que no sabe. Pero entonces ahí ya en ese título nos invita a reflexionar. Y Nicolás de Cusa nos dice que los seres humanos tenemos la posibilidad de, como seres contractos, hacer el gesto contrario a eso que somos, es decir, en lugar de ensimismarnos, acercarnos a los demás y de esa manera juntar nuestras conjeturas de la verdad para acercarnos a la verdad absoluta. Es decir, que la única forma de acceder a la verdad es acercándonos al otro y no distanciándonos diciendo esta es tu verdad y esta es la mía, sino dialogando entre las dos conjeturas, entre las dos creencias justificadas. Me despido con un pequeño extracto de un libro de Goethe, La serpiente verde y la bella lilia, que dice así: y el rey de oro preguntó a la serpiente, ¿qué es más valioso que el oro? Y la serpiente respondió, la luz. Y el rey preguntó, ¿qué es más valioso que la luz? Y la serpiente respondió, el diálogo. Gracias, oyentes del Dedo de la Llaga, gracias Adriana, gracias equipo. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar
de la bondad, la belleza y la verdad para Platón. Recordemos que el gran filósofo griego sostenía que había un mundo ideal, allí donde se encontraba el arquetipo de cada manifestación material, y que este mundo ideal era perfecto e imperecedero, mientras que el mundo material era solo un reflejo, una sombra. Pero estos arquetipos o ideas primordiales tenían a su vez tres ideas fundamentales, que eran la idea de bondad, la idea de belleza y la idea de verdad. Y esto es de gran importancia para nuestra vida cotidiana, porque el cristianismo es un arroyo que tiene esta triple vertiente. Quiero decir, las ideas platónicas fueron tomadas por los cristianos neoplatónicos, como por ejemplo San Agustín, y fueron las que formaron la moral occidental. Esto que Friedrich Nietzsche va a criticar de manera muy sustanciosa. La bondad para Platón es lo que los griegos llamaban agatón, es en realidad la esencia de todo lo bueno. Aquello que es bueno en sí mismo y por sí mismo. Es decir, hay una idea de bien en sí, una realidad trascendente que da origen a todas las demás formas del bien. Más adelante San Agustín va a decir que esta idea de bondad es una idea de Dios y que el mal no es una idea, que el mal tan solo es un mal reflejo del bien, es el bien a destiempo y en el lugar equivocado. Esta idea de bien para Platón representa la perfección moral, la justicia y la rectitud humana. Siempre la bondad se va a manifestar en la búsqueda del bien común, lo cual es una virtud en sí misma. La belleza, llamada kalos, no es un concepto únicamente estético, sino una manifestación de perfección y armonía interna. ¿Qué es lo bello? Aquello que es geometrizable. Aquello que, como la naturaleza se manifiesta a través, por ejemplo, de secuencias, como la de Fibonacci o la secuencia áurea, es un reflejo de belleza y de armonía. Es la misma armonía que encontramos en los acordes musicales. Por supuesto, también es un reflejo de la perfección de la idea, y en la materia no se puede alcanzar esa idea divina. Y luego la verdad, a lo que los griegos llamaban aletheia, el concepto de aletheia es muy interesante y se merece un episodio aparte, pero Platón consideraba que la verdad es la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Y aquí aparece algo muy interesante, porque muchísimos siglos después, Kant va a decir, la verdad no la podemos conocer y la realidad va a ser creada por nuestro pensamiento. Pero para Platón es un conocimiento puro e inmutable. Y la verdad se alcanza a través del diálogo, que es un proceso de razonamiento crítico que nos permite depurar opiniones a través de su dialéctica y llegar a una comprensión esencial de las cosas. La búsqueda de la verdad implica el cuestionamiento constante de las apariencias y la búsqueda de la realidad subyacente, es decir, lo que está más allá de lo que mi propia percepción me dice que es. Estas tres grandes ideas o ideas matrices no son ideas independientes, sino que se encuentran interconectadas entre sí. Por ejemplo, para alcanzar la belleza, primero es necesaria la bondad, porque todo lo bueno es en cierto modo bello. La belleza, ya dijimos, es armonía, y esta armonía nos atrae hacia la verdad, ya que nos permite vislumbrar lo perfecto de las ideas, y esta verdad nos va a conducir a la bondad, ya que el conocimiento del bien nos impulsa a actuar de manera justa y recta. Esto es muy importante porque Platón no era un relativista, en el sentido de que el bien y el mal son subjetivos o depende del punto de vista, o que la belleza es subjetiva. Para él la belleza era objetiva, más allá de los gustos. Y por supuesto la verdad no era relativa sino absoluta. Me despido con una frase de este filósofo que habla sobre el bien y en realidad nos da una muy sencilla y primordial pauta moral. Y esta frase dice así: si buscamos el bien de nuestros semejantes,
encontraremos el nuestro. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Heidegger y la verdad. Heidegger nos hace la siguiente propuesta. Nos dice que tomemos una tiza, que tomemos además un papelito y que en el papelito escribamos: aquí está la tiza. Eso es una verdad, nos dirá Heidegger. Nadie podría negarlo. Pero él nos dice: supongamos que el papelito se vuela al pasillo, un estudiante lo encuentra en su camino y lee la frase «aquí está la tiza» y constata que eso es completamente falso. La corriente de aire ha transformado esa verdad en una falsedad. Y nos dice Heidegger: ¿pero no era la verdad algo que valía en sí misma, supratemporal y eterna? Y resulta que una brisa, una pequeña corriente de aire, la hace falseable. Y entonces dice: si todo es relativamente verdadero, nada queda firme, y llegaremos al nihilismo, a la nada, a la filosofía de la angustia, al tragicismo y al desconsuelo. Eso ocurre porque lo que hemos anotado en el papelito es media verdad. Aquí está la tiza y además está ahora. Tenemos que determinar el ahora con mayor exactitud. En lugar de usar un papel que pueda llevárselo el viento, lo vamos a anotar en un pizarrón, nos dice Heidegger. Y pondremos: aquí está la tiza. ¿Cuándo? Ahora. Y ahora es la tarde. Pero resulta que cuando alguien venga a limpiar el pizarrón durante la mañana y lea que ahora es la tarde, dirá: el profesor está equivocado. Nuevamente es falso. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Heidegger dirá: lo que cambia es la determinación del aquí y el ahora. Esto me hace acordar a San Agustín, que decía: el mal en sí mismo no existe, simplemente es una verdad ensombrecida, una verdad que está fuera del lugar y fuera del tiempo correcto. Pero entonces, ¿la tiza es una verdad en sí misma o la verdad es algo que se le agrega a la tiza? Nos dice Heidegger. Está totalmente atrapada al espacio y tiempo. Lo que nos está proponiendo Heidegger es que entendamos que la verdad no es simplemente una correspondencia entre algo que se dice y la realidad. Para él es algo más amplio, más profundo. Es algo que lo vincula con lo que él llamaba el Dasein, el ser que está ahí, el ser humano. El Dasein es la forma particular que tienen de ser los seres humanos. Es el ser arrojado en la existencia, el que no es observador pasivo, sino que es interpretador, es quien da sentido a través de sus acciones y sus relaciones al mundo. Cuando este Dasein, este ser del ser humano, se abre al mundo, lo comprende en su totalidad, y así puede llegar a la esencia de las cosas, a la verdad de cada cosa. Y él dirá: cuando llegamos a la esencia de las cosas, las iluminamos, les quitamos un velo. Y esa verdad no será algo estático, sino que estará en constante cambio en la medida en cómo nos relacionemos nosotros con el mundo. Y solo será verdad si nosotros elegimos abrirnos al mundo y comprenderlo, más allá de lo que aparece frente a nosotros. Es decir, es al fin y al cabo una elección, un acto de libertad, intentar comprender la verdad más allá de aquí y ahora y más allá de la cosa que aparece frente a nuestros ojos. La primera pregunta para Heidegger es: ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué tan pronto como nacemos tenemos la edad suficiente para morir? La única verdad esencial es que vamos camino hacia la finitud, hacia la muerte. Sin embargo, si establecemos una relación con nosotros mismos y vencemos a los miedos y a las expectativas propias y ajenas que nos ponen límite a nuestro destino, Heidegger nos dice: en esa búsqueda de la esencia y de la verdad
encontraremos un límite, pero no de algo que termina, sino de algo que comienza. Y en relación a esto me despido con una frase de Martin Heidegger que dice así: todos pueden alcanzar su máximo potencial. Quienes somos tal vez está predeterminado, pero el camino que seguimos siempre es nuestra elección. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si quieres seguir profundizando acerca de los aspectos de la filosofía y de cómo acceder a lo profundo del conocimiento, te invito a que adquieras mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon, en Mercado Libre, o lo puedes adquirir comunicándote conmigo a mi Instagram en Hernán Melana o en el de filosofía.psicología.historia. También te pido que interactúes allí en donde estás escuchando este podcast, que te suscribas y que dejes comentarios, sugerencias o simplemente que pongas me gusta. Así me ayudas a que este contenido llegue a más personas. Gracias y hasta el próximo episodio.